Saludos para todos, bienvenidos a la continuación de nuestro estudio en la sexta iglesia del Apocalipsis. Nos encontramos en el séptimo capítulo de la primera parte y hoy estaremos concluyendo la parte que corresponde a las alabanzas que el Señor de la iglesia le dedica a sus fieles siervos de aquella ciudad. Haciendo una breve reflexión, es probable que usted y yo en algún momento de nuestra vida de siervos nos hayamos preguntado, ¿qué dirá mi Señor de la forma como llevo yo la vida de creyente delante de Él? Este ejercicio lo hemos hecho antes y aquí me siento motivado a volver a preguntarme al ver el cómo el Señor es abundante en alabar a su iglesia en Filadelfia, y esto por las pruebas de fidelidad y obediencia con que ellos llevaron su vida delante de su Señor, a pesar de las persecuciones de que eran objeto por parte de los judíos locales. Irónico que fuesen precisamente los judíos quienes les hostigaban por seguir y creer en un judío, y que no fueran los idólatras y paganos que los rodeaban y que vivían en total oscuridad y tinieblas. El punto de la reflexión es el hecho de que el Señor les envía un mensaje de aprobación destacando la vida de obediencia que llevaron, en donde y como dice el apóstol Pablo, para ellos el vivir era vivir para Cristo. Según lo relata el apóstol en Filipenses 1:21, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, ¿y qué hay conmigo? ¿Qué hay con usted? Si se ha preguntado el por qué su Señor no le ha enviado alguna notita para motivarlo o para corregirlo, o por qué no le ha enviado algún mensaje en sus sueños o por medio de otro consiervo, recuerde dos cosas importantes. Primero, lo que afirma el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, lo cual es voz del Espíritu, como bien lo sabemos, cuando Pablo afirma en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Es decir, por la fe, la convicción, la certeza de lo que creemos y no por lo que vemos. Esto significa que vivimos según la definición de fe que encontramos en la carta a los Hebreos, que la leemos en Hebreos 11:1 cuando se dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es que la certeza y convicción del cumplimiento de las promesas divinas deben ser suficientes para usted y para mí, para vivir esta vida hasta que seamos llamados a su presencia, para ver y recibir del Señor las recompensas prometidas. La otra cosa importante es que, contrario a creer que Dios podría darme alguna señal alguna vez, esto significaría que no estamos siendo conscientes de que Dios quiere hablarnos todos los días y que lo oiremos si leemos y estudiamos su palabra. Así, por ejemplo, si estás atravesando algún problema o te absorbe una preocupación y nos vamos al Evangelio y leemos al Señor cuando dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No deberían ser estas palabras lo suficientemente reales en su vida para saber que no está solo en este momento? Y esta verdad no es nueva para la iglesia, porque Jehová Dios ya le había prometido a Israel en Jeremías 31:25 leemos, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Así que, ¿no fue eso lo que hicieron los siervos filadelfinos? ¿Y no fue esta la respuesta de su Señor a su fidelidad? Ellos fueron a su Señor y vivieron para Él, y el Señor los hizo descansar en su paz, satisfizo su alma cansada y perseguida, y sació su tristeza con su apoyo, su reconocimiento, y los exaltó como siervos fieles. Así que, ¿busca usted la aprobación de su Señor? Viva según lo hicieron los siervos de Filadelfia, y su Señor le mostrará su aprobación y usted sentirá una palmadita fraterna en su espalda. Dicho de la forma más simple y siguiendo la carta misma, asegúrese de guardar la palabra de su Señor y de que jamás, jamás negar su nombre ante nadie, ni por nada, ni por nadie. Y el Señor
le mostrará su aprobación. Entramos así a la filmina número 56, ya iniciando propiamente con lo que corresponde a la doctrina, con la cual estamos iniciando ya no solo el estudio de hoy, sino la parte conclusiva de las alabanzas que el Señor da a su iglesia en Filadelfia. Valga el momento para recordar que una de las debilidades que le pueden ser propensas al siervo es, en algunos momentos, caer en algún grado de pereza para cumplir con las ordenanzas de su Salvador. Recuerde que cuando esto pasa, y no dudo que a todos nos ha pasado en algún momento, identificar al culpable es muy fácil, porque no solo lo menciona la misma palabra de Dios, sino que lo hemos repetido muchísimas veces a lo largo de este estudio. Y ese culpable es, inicialmente, el perverso corazón del que nos habla Jeremías 17:9, y que, escondido en lo más recóndito de nuestro ser, opacado por la luz de Dios que hay en ustedes y en mí, a veces trata de surgir y comprometer nuestro servicio al Señor engañándonos y convenciéndonos de que algunas de las cosas que debemos hacer en la obra de Dios pueden esperar para mañana o para pasado mañana, porque en realidad no son urgentes. Así que cuando tales pensamientos lo asalten, tenga muchísimo cuidado. Ya usted sabe que eso no viene de su Dios, sino de su enemigo proverbial, quien así como engañó a Eva y corrompiendo las ordenanzas de Dios la llevó a desobedecer la única prohibición dada por el Creador, así exactamente lo hará usando su corazón para que le haga creer, por ejemplo, que estudiar día con día la palabra de su Dios u orar día con día delante de su Señor son cosas que se pueden espaciar en el tiempo y que con hacerlas 2 o 3 veces por semana por unos 10, 15 minutos por día es más que suficiente y que su Señor no lo reprenderá. Pero, y a pesar de esto, usted sentirá en su corazón que tales actitudes son tan solo miserables excusas de negligencia para no cumplir con lo que su Dios le está mandando. Así que vea dentro de su ser y asegúrese que no está cayendo en esa trampa. Y si concluye que sí está cayendo, tome de inmediato las medidas necesarias para corregirse antes que su Señor venga y lo corrija. Porque si ese momento llega, que su Señor lo corrige, le va a doler y va a doler mucho. No tanto por la corrección en sí, sino porque usted entenderá que es merecedor de esa corrección por perezoso, por negligente, y la culpa se lo gritará en la cara. Así que mantengámonos en alerta constante, como el Señor lo ordena, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Volviendo al pasaje y retomando la expresión poca fuerza, veamos y entendamos lo que esta afirmación no significa. Esto es necesario tenerlo muy claro porque si en algo se especializan los seres humanos es en transmitir de forma oral cosas que con el paso del tiempo se corrompen, pero que en ese mismo tiempo las convierte en verdades para las gentes. Se le atribuye a un engendro del diablo, un nazi de apellido Goebbels, el haber dicho en algún momento, miente, 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 que algo queda. Así, al limitarnos a oír a otros de lo que esta frase significa y no nos preocupamos por buscar nosotros en la palabra su entendimiento correcto, estaremos dando por bueno lo que otros dicen y caeremos en la afirmación ya mencionada de Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, ¿qué no es esta afirmación de poca fuerza? Escuchar al corazón engañoso que, con la ayuda del maligno, susurra en mi oído que no puedo esparcir la semilla del Evangelio, porque no sé lo suficiente de Biblia y por tanto no sé cómo dar el mensaje de salvación. Es decir, no sé qué decir. Tan solo sería válida esta excusa si usted todavía anda en oscuridad y tinieblas
y no le ha dicho sí al Señor, ni le ha confesado con su boca como Salvador de su vida. En este caso, su ignorancia sería excusable y obvia, aunque tal condición, por supuesto, no lo favorece en nada delante de su Dios. Si usted ya le dijo sí al Señor, creo en ti, y le ha confesado dentro de la iglesia y su entorno como su Salvador, argumentar desconocimiento de la palabra de Dios no solo es muy lamentable, sino que muestra su total falta de interés por alimentarse de ella día con día. Porque aun si usted fuese todavía un niño en los asuntos del Señor, esto es que tiene semanas o pocos meses de ser su siervo, la justificación solo es aceptable a medias, porque usted todavía puede hacer lo que el Señor le dijo al Gadareno, luego de expulsar los demonios que había en él. Lo leemos en Lucas 8:38 al 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba al Señor Jesús que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y eso fue lo que exactamente hizo aquel hombre. Y él se fue, publicando por toda aquella ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, si usted ya es salvo y no sabe qué decir, vaya y haga lo mismo que el Gadareno y cuente a todos las grandes cosas que el Señor ha hecho en su vida, rescatándolo de la condenación eterna. Así que, como puede ver, la excusa de ignorancia no sirve en realidad para nada, por lo que si se justifica en esto, el único culpable en realidad es solo usted. Además, el mismo Señor manda a sus oyentes, así como a cada uno de nosotros, en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, es decir, su palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra excusa que siempre va de la mano con la anterior es en algunos reconocer que les da miedillo y vergüenza testificar de lo que Cristo ha hecho en sus vidas y que algunos se rían y los tachen de santulones. Aquí vale preguntar, ¿miedo a qué? Es muy difícil que alguien lo agreda por hablar del Señor, me refiero a nuestro contexto. En todo caso, primero le hablaríamos a nuestros familiares y seres queridos, y lo más que podría pasar es que nos digan que no les interesa, que les hablen de eso, por lo que el miedo es una excusa sin sentido. Solo si usted estuviera en un sitio hostil al cristianismo podría correr peligro, pero la mayoría de nosotros no lo estamos. Así que no deje que la mentira del miedo lo domine y le impida testificar de su Señor. Como tierra en las uñas, el hermano siamés del miedo es excusarse con sentir vergüenza de hablar de Cristo. De nuevo hay que preguntarse, ¿por qué? Partiendo del hecho cierto de que usted ya es salvo y santo, ¿por qué? Porque alguien le habló de Cristo y usted le dijo sí al Señor, entonces, si ya es salvo, ¿se avergüenza usted de lo que Dios ha hecho en su vida? Estoy totalmente seguro de que no. Bueno, volvamos a la experiencia del Gadareno. Solo cuéntele a esa persona lo que usted era antes, que sin duda ella lo sabrá, e invítelo a buscar y conocer del Señor que lo rescató a usted, por ejemplo, enviándole este estudio. La respuesta podría ser un no me interesa, o quizá lo sorprenda oírlo decir que sí, que se lo mande. Entonces, la puerta estará abierta de par en par, y una vez que lo envíe, a los pocos días, pregúntele qué le pareció y retome el tema de la salvación que él necesita. Siempre habrá algunos que no muestran ningún interés, algunos se reirán de usted por creer en cuentos y mitos, otros le dirán que el cielo y el infierno está aquí, en este mundo, y usted sabe que todo eso es el producto de ese corazón perverso que los mantiene cegados en oscuridad. Así que, ¿qué debe hacer? Orar por ellos cada día hasta que le crean al Cristo, o mueran rechazándolo y se condenen por toda la eternidad. Al menos usted habrá cumplido con su deber delante de su Señor. Como dice el profeta Ezequiel 33:30, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Así que no se preocupe porque usted no sería el primero.
Como ve, las burlas de los hijos de Dios no son solo de estos días. Desde Noé, hablar del Dios Todopoderoso y de su amor y juicio no es para nada popular en este mundo. Y usted y yo, al mirar hacia atrás a nuestra vida pasada, sabemos que es así. Continuamos con la Filmina 57 y seguimos reflexionando sobre lo que poca fuerza no significa. Y al hacerlo estamos cerrando toda puerta inventada que el siervo, y por las razones que sean, razones totalmente sin fundamento, se haya creado para no cumplir con su cometido e ir a esa puerta abierta que tiene de enfrente para hablar a los que ahí esperan por la luz de salvación que usted como creyente tiene dentro de sí. Ya descartamos con el debido apoyo escritural las dos excusas anteriores que al final son solo razones inventadas para no cumplir con la ordenanza divina, dada en Mateo 28, 19, 20, que hemos leído con regularidad. Sigamos exponiendo las inexistentes justificaciones que algunos creyentes dan para no hablar a sus seres queridos como su Jerusalén inmediata, de las maravillas que el Señor les promete a todos los que le crean y le confiesen como Señor y Salvador. Por ejemplo, cuando el Señor afirma en Juan 14, del 1 al 4, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Otras de las pobres excusas del por qué el creyente se considera con poca fuerza para no cumplir con las ordenanzas de su Señor es porque se convence de que mis obligaciones laborales o estudiantiles no me dejan tiempo para leer la Biblia. Si bien es cierto que tales obligaciones existen y deben ser cumplidas de forma oportuna, estas nunca deben sobreponerse a los deberes para con Dios. Escudarse tras estas razones como causa primaria e inevitable para no hacer el trabajo de siervo solo muestra un completo desinterés en los asuntos del Señor. Esto equivale a desoír y desatender el mandato divino dado a Josué cuando su Dios le mandó en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para todos los efectos, la ley en tiempos de Josué tiene su equivalente hoy en el Evangelio del Señor, sin dejar de olvidar que la ley moral que se contenía y que se contiene en la ley a Israel sigue vigente en los hijos de Dios hoy. Por tanto, el siervo fiel encontrará en el transcurso de su vida diaria tiempo para su trabajo, para su estudio, para su familia, para su entretenimiento, pero, y sobre todo esto, tiempo para su Señor, en adoración, en oración y en el estudio de su palabra. Porque ciertamente, como dice Eclesiastés 3:17, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Luego están aquellos que se escudan en la indiferencia de su familia para no testificarles del Señor, señalando que a ellos no les interesan los asuntos del Señor. Claro, el problema aquí es que la afirmación es totalmente genérica y encajona a todos, sin considerar que probablemente alguno sí mostrará interés. Pero, pregunto, ¿está seguro que ninguno está interesado o solo se justifica para no hacerlo? La línea que separa la verdad de la excusa en este caso es demasiado fina, al punto que se confunde el punto de la separación y lastimosamente la verdad se inclina más hacia la excusa para no hacerlo que una verdadera oposición familiar. Previendo que en el corazón de algunos creyentes buscarían razones que los justificaran, según ellos, delante de su Dios, para no hacer lo que se les ordena, el Santo Espíritu,
por medio de su siervo Pablo, se adelanta a todos los perezosos en todo tiempo y lugar, dejando clara la posición del siervo fiel, diciéndole el apóstol a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda Timoteo 4 del 1 al 2. Así que, si en mi familia todos o casi todos muestran desinterés en mi testimonio y mis palabras para inclinarse en buscar a Dios, siempre, siempre queda el recurso poderoso de la oración, para que ya no sea yo quien les hable, sino el Señor mismo, que los quebrantará, obligándolos a buscar, oír y decidir si están con Cristo o no están con Él. Como bien sabemos, por propia experiencia, la decisión final es exclusivamente de ellos. Seguimos ahora con la Filmina 58 y reflexionamos un poco más acerca de las excusas que algunos oyentes inventan y consideran como sólidas verdades que los justifican delante de su Dios para no hacer y no cumplir con su deber. Sin duda, la poca fuerza de la iglesia de Filadelfia residía exclusivamente en su escaso número de fieles, que afectaba su peso social y también, muy probablemente, su pobreza económica. En ningún momento esa poca fuerza aludía a falta de interés y ganas de los creyentes para testificar a todo Filadelfia acerca de la salvación en el Señor Jesucristo. Tanto así que la voluntad de aquellos siervos era tal, en fidelidad y deseo de testificar del Señor, que el mismo Señor les abrió esa puerta de oportunidad para que ellos pudieran extender el Evangelio más allá de la ciudad misma. Esto es, que pudieran alcanzar paganos e idólatras que estuvieran fuera de sus fronteras. Lo cual no dudo, aunque no se mencione específicamente, ellos debieron haber cumplido de la manera más fiel y precisa. Y por favor, entendamos, la puerta no les fue abierta por si ellos quisieran usarla. El Señor la abrió porque Él sabía que sus siervos, sin ninguna duda, no dejarían pasar la oportunidad de testificar de su Salvador a todos los que encontraran del otro lado de la puerta. Esto es, que el Señor sabía que ellos necesitaban nuevas oportunidades y que no dejarían de usarla en ningún momento mientras la oportunidad estaba frente a ellos. La pregunta, y ya que la puerta permanece abierta, ¿la estoy viendo? ¿Yo la estoy viendo? ¿Usted la está viendo? ¿La estoy usando? ¿Está usted usándola como lo hicieron los filadelfinos? Entendemos que la única respuesta válida aquí es un rotundo sí. Así que, puntualizando acerca de lo que esta expresión no es, traslademos el momento y el entorno en lo que aplique y nos alcance hasta nuestro presente, y hagámonos preguntas que nos lleven a enfrentar la verdad de nuestra disposición y voluntad para hacer lo que se nos manda. Entendiendo, y ya dicho muchas veces antes, que ignorar una respuesta en cada pregunta supone problemas para el siervo. El negarse a enfrentar una probable realidad que sabe que lo dejará muy mal parado delante de su Dios. Como notarán, estas preguntas son repetitivas de otros momentos, en otras situaciones, pero todas en perfecta unión con el todo de la palabra de Dios y con su propósito. Entonces, sobre las excusas anteriores, en especial la última, cabe la pregunta incómoda. ¿Ya lo intentó? ¿Ya habló a sus parientes? ¿Ya les testificó a sus amigos? ¿Su testimonio va delante de usted o no lo hace? Los creyentes de Filadelfia no tenían peso social en la ciudad. Nadie los volvía a ver, para decirlo de la manera más simple. Pero su Señor estaba hombro a hombro con ellos y fueron vencedores. Dice el refranero popular que el peor intento es el que no se hace. El asunto aquí es, al menos, ¿lo estoy intentando? De nuevo,
¿Ha notado la insistencia frecuente con la cual hacemos estas preguntas? La necesidad de hacerlas una y otra vez es una campanada de alerta ante el acoso de los enemigos del Hijo de Dios, quienes, ocultos y usando todas las armas malignas que poseen, tratan de crear una cortina de humo a su alrededor para llevarlo a olvidar sus obligaciones con su Señor. Olvidarlas, digo, no desecharlas, sino sobreponer por encima de esas obligaciones de su Señor las cosas del mundo que, siendo naturales y no contrarias a la voluntad de Dios, son poderosos distractores de nuestras obligaciones para con Dios. Por eso es necesario enfrentar cada día estos distractores, y la forma más directa es preguntarnos cada día cuál es mi situación con mi Señor en cada momento. Por esto, por favor, no las evitemos, porque eso es lo que nuestro enemigo quiere. Y para que nuestros esfuerzos en la causa del Señor se diluya entre las ocupaciones normales del mundo y no demos la prioridad necesaria a las cosas que sí son importantes porque le pertenecen a nuestro Dios. Tengamos todo el cuidado necesario cada día. Recuerde, si en algo es especialista el enemigo engañador, es en darle al siervo descuidado aquello que en lo oculto queremos creer y nos convencemos para no hacer lo que debemos hacer delante de nuestro Dios. Llegamos a la Filmina 59, última de esta primera mitad de la séptima parte, y continuamos aprendiendo el significado de la poca fuerza de los creyentes en Filadelfia. Y si algo debe ser notorio en esta afirmación es que a lo largo de la historia, la Iglesia del Señor, la verdadera y única Iglesia del Señor, siempre ha tenido en la sociedad que gobierna el maligno su poderosa enemiga, acosándola y atacándola de manera sutil y disfrazada, con toda la maligna intención de presentarnos algo que parece bueno, pero que viniendo de este ser es malo. Y si no estamos vigilantes y alertas, podemos ser arrastrados en el engaño, sobre todo si vemos que algunos consiervos, también engañados, lo aprueban. Tengamos, por favor, muchísimo cuidado. Observemos la diferencia abismal entre la condición de la iglesia en Filadelfia, con su poca fuerza, con el poderoso testimonio delante de la ciudad pagana, el que aun cuando no era advertido de manera evidente, sí le decía a la ciudad la oscuridad en la que ellos vivían. ¿Y por qué era poderoso? Tanto que la sinagoga local hacía esfuerzos para opacarlos, persiguiéndolos y poniendo a las autoridades paganas contra ellos, porque en su fidelidad a toda prueba se habían mantenido fieles guardando la palabra de su Señor, haciendo prioritariamente todo lo que el Señor les mandaba, antes que agradar a la sociedad pagana e idólatra. Y por supuesto, detrás y delante de ellos estaba su Señor, sosteniéndolos y dándoles las fuerzas necesarias para seguir adelante en obediencia y fidelidad. Como ha sucedido a lo largo de la historia, la única y verdadera iglesia del Señor ha sido para las ciudades donde son establecidas débiles, sin voz, sin autoridad social, sin influencia importante en medio de ellas, pero, y sin ninguna duda, el hecho de que su Señor los apruebe las convierte en una poderosa voz que acusa a todos los indignos que la rodean, exponiendo su maldad delante del Señor. Entonces, débiles para el mundo, poderosos delante de su Señor. ¿Y por qué esta deferencia del Señor a estos creyentes en Filadelfia? Porque ellos, como leemos en el texto, han guardado mi palabra. Al respecto, hay una cita de Carballosa acerca de esta afirmación que dice: el verbo has guardado es el aoristo primero. Aoristo es una forma gramatical que significa tiempo pretérito que indica una acción puntual y constante. Y sigue diciendo Carballosa, es el aoristo primero, modo indicativo, que el modo indicativo son las acciones reales, ciertos y objetivos, voz activa, que es el sujeto de la oración realiza la acción del verbo, expresión directa y clara,
de teireo. Esa es la palabra en el original. El aoristo contempla el hecho histórico y el modo indicativo destaca la realidad del hecho, es decir, algo que verdaderamente pasó. Estas explicaciones del significado gramatical de guardar la palabra de Dios por parte de los filadelfinos muestran la firmeza y constancia de hacer prioritariamente aquello que su Señor les había mandado, antes de hacer cosas para congraciarse y agradar al mundo, según nos lo advierte Pablo en Romanos 12, del 1 al 2. Esto me enseña hoy y ahora cuál debe ser también mi prioridad en mi vida de siervo. Entonces, para que la expresión no se diluya en medio de neblina engañosa, tengamos por entendido que cuando se afirma, has guardado mi palabra, esta incluye en igual medida conocimiento, retención y obediencia a esa palabra. Y como cada paso del estudio de la palabra de Dios debe enfrentar mi vida a lo que en ella se dice, sea para hacer delante de Dios o no hacer porque lo desaprueba, debo tomar esto y aplicarlo a mi vida hoy. ¿Estoy guardando yo la palabra de Dios como lo hicieron los filadelfinos? ¿Sí o no? Decir sí debe ser una respuesta inmediata, lo que muestra que mi ser interno sabe que es cierto. Si pestañeo solo por un segundo, significa que hay duda, que probablemente no estoy guardando su palabra en la cantidad y constancia que el Señor me ordena que lo haga. Y ya citado, como se lo mandó el Señor a Josué, Josué 1:8, vuelvo a leerlo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hacer esto que Dios le ordenó a Josué y que, como bien sabemos, sigue teniendo vigencia hoy, aplicado específicamente al mensaje del Señor, su evangelio de salvación, se confirma en el mandato del Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tenemos oídos? Podemos oír. Entonces, insistamos, ¿estamos oyendo la voz del Espíritu? Por ejemplo, en este momento, estamos oyendo la voz del Espíritu, ciertamente. ¿Cuánto tiempo más al día le dedicamos a escuchar la voz del Espíritu? Observe, si usted se siente aludido de forma positiva o negativa del comportamiento fiel de esta iglesia, sabiendo que sus mejores esfuerzos están dirigidos a ser aprobado por su Señor, o, por el contrario, se siente incómodo porque al mirar dentro de sí no se ve dedicando sus mejores fuerzas en la causa de su Señor, significa que la voz del Espíritu le está hablando claramente. Así que por favor, ponga mucha atención. Si su situación es lo primero que señalamos, siga haciendo lo que está haciendo y no desmaye, aunque su enemigo tratará de apartarlo. Si se siente mal porque su situación es el segundo caso, rectifique, haga un alto, retome el sendero de obediencia, pida perdón a su Señor, levante su cabeza con gozo y empiece a hacer lo que los filadelfinos hicieron. Su Señor lo respaldará, lo apoyará y le dará nuevas fuerzas como las del búfalo, alas como las del águila, y usted verá resultados en la forma de frutos que su Señor definitivamente aprueba. Aquí terminamos la primera mitad de esta séptima parte, concluyendo con el apartado de las alabanzas. La segunda mitad la estaremos terminando con la ayuda y bendición del Señor en la próxima cita. Por favor, recuerde que este estudio está, además de este canal de YouTube, está en Spotify, en Apple, en Amazon y sobre todo listo para que usted lo envíe por su WhatsApp a todos sus contactos, para que todos sepan que tienen oportunidad de ser salvos, creyendo y confesando al Señor Jesucristo como su Dios, su Señor y su Salvador. Recuerde, ayer fue por mí, ayer fue por usted, hoy es por ellos. Dios los bendiga, permanezcan fieles y constantes y nos oiremos prontamente.